15 de Primera de Reyes. El capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16 continúan con el tema de los reyes del reino dividido, ¿cierto? En este capítulo, el 15, se nos habla de dos reyes de Judá. Tenemos el mal reinado de Abiam, y seguido, dentro de todo lo malo, dentro de toda la oscuridad de estos reinos, tenemos el buen reinado de Asa. Y también podemos ver los reinados de dos de los reyes de Israel. Los reinados malos de Nadab, hijo de Jeroboam, y de Baasa, quien fue el que lo asesinó y reinó en su lugar. Aquí también en el capítulo 15 vamos a seguir viendo que David continuó siendo la norma de excelencia contra la cual se comparaban los reyes de Israel y de Judá. Jeroboam, por su parte, llegó a ser la norma para destacar la maldad, ¿cierto?, para los reyes del reino del norte. Y también vamos a ver que también se nombra sin encubrimiento, ¿cierto? Se nombra la única nota negativa contra David. Estamos acostumbrados a ver ya la norma correcta de David, pero también nos va a nombrar una parte, una parte negativa de David, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que Abiam, que es el primer reino que vamos a ver, no hizo nada digno de mención, ni bueno ni malo. Sin embargo, se registra su muerte acá. Luego Asa, que sucedió a Abiam en el reino del sur, o en el reino de Judá. Asa no fue inferior a David. ¿Ya? Dirigió el primer movimiento de renovación de la nación. Como dato, el primer libro de Reyes dedica solo la mitad de un capítulo al reinado de Asa, mientras el segundo libro de Crónicas le dedica 3 capítulos, del 14 al 16. Sin embargo, vamos a tener que ver que Asa tuvo que sobornar a Ben-Hadad, el rey de Siria, y que también él tuvo en guerra contra Israel continuamente. Y a su muerte, Josafat fue el que siguió a Asa como rey de Judá. A partir del versículo de 25 en adelante, la historia cambia de Judá a Israel. Ahí cambia drásticamente lo que va contando la Escritura. Y ahí vamos a ver que Nadab, hijo de Jeroboam, le siguió como rey de Israel, y que también fue un mal rey, como la mayoría. Y luego Baasa encabezó una conspiración contra él, lo mató y reinó en su lugar. Y Baasa continuó luchando contra Asa, el rey de Judá. Ahora, para recordar un poquito, en la última parte del capítulo 14, que es lo que vimos la semana pasada, vimos que Roboam, hijo de Salomón, reinó sobre el reino del sur, o el reino de Judá y Benjamín, y que Jeroboam reinó sobre Israel en el norte, ¿cierto? Y fue él quien encabezó una rebelión de las 10 tribus del norte. Y ahí hubo una guerra civil entre los dos reinos, y esto condujo a una larga y amarga guerra fratricida de hermanos luchando contra hermanos. Y no creemos que nada fuera tan destructivo como esta contienda. También nos damos cuenta sobre el hecho de que después de David ninguno de los reyes fue bueno. El hecho es que no hubo ni un solo rey bueno en el reino del norte, en el reino de Israel. Y solamente hubo 8 reyes buenos en el reino de Judá, en el reino del sur, en el linaje de David.
Entonces tenemos entonces que después de la muerte de Roboam, su hijo Abiam ascendió al trono. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 15, pero primero vamos a orar antes de leer. Señor, te damos gracias por esta tarde que podemos aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón a lo que nos quieras entregar hoy, Señor, y podamos estar atentos, Señor, a lo que nos quieras compartir. En el nombre de Jesús, amén. Dice los 2 primeros versículos: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Para los que han visto las redes sociales, el título de este estudio es Luz en la oscuridad, ¿ya? Refiriéndose a que dentro de tantos reinados malos, ahí apareció uno que era agradable al ojo de Dios. Pero en algún momento pensé en ponerle otro título a este libro y que tuviera que ver con las madres. Con las madres. Porque debiéramos observar algo de mucho interés en toda esta sección de Primera de Reyes, que cada vez que se menciona un rey, se menciona también el nombre de la madre. Y eso es algo un poco extraño, porque generalmente se nos dice quién fue el padre del hombre y a quién sucedió, quién venía. Pero en esta sección, el nombre de la madre se menciona muchas veces. ¿Por qué? Bueno, creo que fue porque la madre tenía una influencia en la vida de su hijo. Vemos aquí que el motivo por el cual Dios registró el nombre de la madre junto con el nombre del rey, y estos fueron reyes malvados, fueron reyes malos, fue que ella era parcialmente responsable de la manera en que se comportó su hijo. Si hubiera sido un buen rey, la madre también habría sido parcialmente responsable, y ella tuvo que compartir la responsabilidad de la conducta de su hijo. Ojo en una cosa, cuando se critique a los jóvenes que se han implicado en prácticas de pecado y en prácticas no muy buenas, deberíamos reconocer que los problemas también se presentan en los hogares cristianos. Pero generalmente la formación de un joven tiene algo que ver con su conducta en la sociedad. Estos jóvenes en la mayoría de los casos tienen una madre y un padre que son parcialmente responsables de la manera en que viven y actúan. Porque las responsabilidades de los padres son ineludibles. Yo cito este tema porque francamente se presenta y se va a presentar muchas veces a lo largo de nuestras vidas, sobre todo a los que tenemos hijos pequeños, hijos chicos. Por eso es la gran importancia de guiar a nuestros hijos en los caminos que corresponden, en los caminos del Señor. Ahora, si nosotros cumplimos nuestro papel como corresponde y guiamos a nuestros hijos y ellos siendo adultos toman una decisión, ya, eso es otra cosa. Entonces, pero creo que el hecho de que la Escritura mencione específicamente a la madre, tanto en el caso de los reyes buenos como los reyes malos, demuestra una cierta intencionalidad. Y creo que Dios está tratando de decirnos algo sobre la gran importancia de la educación cristiana en el hogar actual. Miren, continuamos viendo el versículo 3. Dice: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre.
Abiam, de todo este nuevo rey que se nombra, practicó todos los pecados de su padre. Es decir, siguió el ejemplo de su padre. Y que el relato también destacó la responsabilidad del padre como ejemplo para la trayectoria del hijo. Abiam no se había criado en un lugar muy bueno y llegó a ser un rey malvado y un rey depravado. Y su padre, y hasta cierto punto su madre, fueron responsables. Y se nos dice aquí en el versículo 3 que su corazón no fue fiel al Señor, su Dios, como lo fue el de su antepasado David. Y así vemos una vez más que David fue la norma frente a la cual se comparó este rey. Fue una norma humana, pero también una norma que Dios aceptó. El versículo 4 dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Bueno, ahora el linaje de David no terminaría hasta la llegada del Señor Jesucristo, que fue donde terminó con él. Dios dijo que por consideración a David, el Señor concedió que su lámpara continuara encendida en Jerusalén. Entonces, pero habrá uno al final que vendrá y se sentará en su trono y que reinará sobre todo el mundo, y ese era el Señor Jesucristo. Versículo 5 dice: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Aquí Dios mencionó los factores del éxito de David, así como su acción negativa. Dios lo registró aquí como la excepción en su trayectoria, citando el caso de Urías, el Eteo. Es la conocida historia cuando David lo mandó al frente en batalla para que muriera y así poder quedarse con su mujer. Bueno, esta fue la mancha negra de David en su vida. Ahora, fuera de eso, David obedeció a Dios. David no continuó viviendo en sus pecados. El rey de Babilonia sí persistió en sus pecados. Lo que David hizo una sola vez, el rey de Babilonia lo practicaba todos los días. Entonces, el pensamiento central de todo este asunto lo expresó el Señor Jesucristo cuando pronunció la parábola del hijo pródigo. Es posible que un hijo se meta en la posilga, tenemos que reconocerlo, pero el Hijo de Dios no se quedará en esa posilga. Ahora, ¿por qué no se quedará allí? La razón es obvia, y es que es hijo de un padre y no es un cerdo. Los cerdos viven en posilga, los hijos quieren vivir en la casa del padre. Pero hermano, si alguien quiere vivir en un lugar que tiene las características de un chiquero, allí es donde debe estar. Y eso nos dirá cuál es la situación espiritual de esa persona. Ahora, por otra parte, si alguien se ha metido en ese lugar miserable, ¿cierto? Y tiene un deseo de clamar a Dios, deseando estar en un verdadero hogar, como el hijo pródigo, Él lo va a llevar a su casa y lo va a recibir. Así es Jesús. Ahora, David cometió un grave error, pero él confesó su pecado y obedeció al Señor en todo lo demás. Y la obediencia a Dios fue la norma de su vida. Por eso fue un gran hombre y se convirtió en la norma para los demás reyes. La norma humana. Mire, leamos el versículo 6. Dice: y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida.
Entonces aquí ahora se lo está nombrando que hubo un tiempo de guerra civil, de hermanos luchando contra hermanos. Seguía la maldad, seguía la oscuridad y por supuesto esto debilitó el reino. Continuamos del versículo 7 al 8. Dice así: los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en los libros de crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Como lo dije en un principio, Abiam no logró nada digno de mención durante su reino, con la excepción de sus malas acciones. Eso es lo que se nombra. Fue un mal rey, un muy mal rey. Por tanto murió y fue sepultado con sus padres. Y ahí luego vemos que le sucedió, vino después de él Asa en el trono. Ahora, si les interesa en el capítulo 13 de Segunda de Crónicas, dan más detalles de esta guerra que se formó entre Abiam y Jeroboam. Si después lo quieren anotar y lo quieren leer en su casa. Entonces, ahora ya llegamos al primer rey bueno, donde se abre una luz en medio de toda esta oscuridad que estaba viviendo el reino. Leamos los versículos 9 hasta el 11. 9 hasta el 11. Dice así: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Aquí podemos ver que Asa comenzó su reinado coincidiendo con los últimos 2 años del reinado de Jeroboam, el otro reino. Y dice que Asa reinó 41 años. Asa tuvo uno de los reinados más largos dentro de todos los reyes. Solamente 2 reyes reinaron por un tiempo más largo que Asa, que fueron los reyes Azarías, Uzías y Manasés. Ellos reinaron más que Asa. Entonces, si nos fijamos nuevamente, se nombra a la madre, ¿cierto? Y en este caso, podríamos decir que como una buena influencia para él, ya que él hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y el versículo 11 nos recuerda una vez más que David era la norma de excelencia para evaluar a un rey. Entonces, y Asa vemos que estuvo a la altura. Estuvo a la altura de David. Ahora, ¿qué hizo Asa para merecer esta comparación y decirse, oh, ya, sí, con David estoy a la altura de David? Algo tuvo que haber hecho Asa. Y eso es lo que nos dicen los versículos de 2 al 15. Miren, dice así: porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó de su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. Entonces vemos que lo que hizo Asa fue expulsar del país a los que practicaban la prostitución como un culto, y también destruyó los ídolos que sus antepasados habían hecho.
Esto es importante porque para Asa fue importante. Y la Biblia así lo está dando a entender. Asa le dio mucha relevancia a los ídolos. Ni a su madre le permitió algo así. Y quemó lo que ella había hecho. Yo hoy en día yo hago un mea culpa en relación a esto. Y a veces son tantos los ídolos que nosotros tenemos, tantas cosas, tantos momentos que son más importantes que Dios, y caemos en la porfía de preocuparnos más por lo urgente que por lo importante. Los que han tomado el discipulado saben bien, es de esta parte donde pudieron estudiar un extracto del libro La tiranía de lo urgente. Jesucristo antes de morir exclamó y dijo: he terminado la obra que me diste que hiciera, en Juan 17:4. ¿Cómo Jesús pudo usar esa frase, he terminado? Sus 3 años de ministerio parecen muy cortos. Y Jesús tenía tantas cosas por hacer, y sin embargo en la última noche, con tantas tareas sin realizar y tantas necesidades urgentes, como por ejemplo enfermos por sanar, prostitutas por dignificar, hambrientos por alimentar, ciegos por iluminar, la humanidad completa por salvar, y el Señor tuvo paz. Él sabía que había concluido la obra de Dios. ¿A qué voy con esto? Es que lo urgente a veces termina siendo nuestros ídolos y ocupan gran parte del tiempo que podríamos estar dedicándole al Señor en aprender, en estudiar, orando, pero pensamos que lo urgente hay que hacerlo primero en vez de lo importante. Lo importante para nosotros los cristianos es la relación con el Señor. Desde ahí sale todo para el lado, para arriba. Todo lo demás se añade si nos preocupamos por el Señor. Continuemos con el versículo 16 y 17. Dice: hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Hay que aclarar primero que Asa, el rey de Judá, fue el que hizo la guerra contra Baasa, rey de Israel. Y parece que esta era una guerra civil constante. Ahora, se nos dice que Asa hizo otras cosas también. Tuvo que aplacar a un reino que estaba surgiendo en el norte y que estaba llegando a ser más poderoso y dominante que él. Y ese reino era el de Siria. Miren, leamos que dice del versículo 18 al 21. Dice: entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa, y envió los principales de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Gihón,
Dan, Abel, Bet-Maaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Asa envió a Ben-Hadad regalos de oro y plata para apaciguarle, para evitar que Ben-Hadad invadiera su reino. Asa hizo una alianza con él y esto probablemente fue lo único que hizo Asa que podríamos calificar como un error. En Segunda de Crónicas, ¿cierto? Porque en Segunda de Crónicas también nos cuenta parte de la historia, en el versículo 16, el capítulo 16, perdón, del versículo 7 al 10, si quieren, vamos para allá. Ahí nos dice que Dios no se agradó de esto que hizo Asa y envió estas palabras a través del vidente Hanani. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 7, la segunda parte del versículo 7 en adelante. Para que veamos qué dijo este vidente Hanani a Asa. Dice: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Pero lamentablemente, tristemente, Asa no respondió apropiadamente a estas palabras. Miren el versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y le echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Entonces aquí Asa nos está mostrando la tragedia de un hombre que gobierna bien y busca a Jehová por muchos años, pero aún fracasa en un reto significativo en su fe y se rehúsa a escuchar la corrección de Dios. Y aquí él cometió 3 grandes faltas, entre algunas otras. Primero, él apartó cosas consagradas a Dios sin necesidad de hacerlo. Segundo, él hizo esto debido a su temor carnal y su desconfianza en aquel Dios cuyo poder y bondad él últimamente había experimentado. Asa había experimentado el poder de Dios y aún así él desconfió. Y tercero, él hizo esto con una mala intención. El contratarle para abrir brecha en la asociación y pacto con Baasa y para quitar parte de la tierra que por derecho y por regalo especial de Dios le pertenecía a los israelitas. Continuamos con el versículo 22 de Primera de Reyes 15. Dice: entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa.
Bueno, acá claramente que Asa hizo también todo esto para su propia protección y la protección de su reino. Mire, leamos versículos 23 y 24. Dice, eh, los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Eh, en los días de su vejez, Asa se enfermó de los pies y fue sepultado con sus padres. Eh, si más adelante, si más adelante estudiamos el libro de Crónicas, o ustedes también lo pueden hacer, eh, vamos a ver más en forma más detallada el reinado de Asa, porque hay muchos más capítulos dedicados al reinado de Asa. Eh, Ahora, como nos menciona la escritura, Josafat, que fue el que siguió reinando de él, aquí en Primera de Reyes ya no se le nombra más. Solamente ese pequeño, esa pequeña parte que dice que Josafat reinó en su lugar, su hijo, eso es lo único que nombra Josafat. Pero en Crónicas también van a encontrar más información de Josafat, que reinó por 25 años. No es menor tampoco. Entonces también hay harto que poder estudiar después de Josafat. Y bueno, como reflexión para culminar con estos buenos reinados, ¿cierto? El de Asa y Josafat, bueno, que no se nombra más, pero eh, quiero recalcar nuevamente algo que tiene que ver con la tendencia natural de la mayoría de aquellos pueblos y reyes hacia la idolatría. Ese era un gran problema de la mayoría de los reinados. Es decir, con la atracción prácticamente irresistible de adorar a ídolos que representaban a dioses falsos. Y con la tendencia también natural de abandonar al único Dios verdadero. Y esa tendencia ha permanecido invariable a través de la historia, a través de los años. Eh, y una de sus características actuales es la inclinación del ser humano a dedicar su tiempo y su energía a los ídolos actuales, que representan a aquellos valores materiales que nos mantienen alejados de Dios y de su palabra. Y también perseveran en su pecado y en su depravación moral. Y mientras decimos esto, nuestra sociedad está cada vez peor. Se está llenando de homosexualidad, se ha llenado de pedófilos que han abusado sexualmente de un gran número de niños, produciéndose en otros países hasta películas de pornografía infantil para poder satisfacer las necesidades, estas necesidades tan diabólicas, y en un mercado que va creciendo día a día. También en medio del presente crecimiento científico e intelectual que va encaminado supuestamente al bienestar de la humanidad, vemos el predominio de estas fuerzas destructivas y de los mismos impulsos humanos depravados de siempre. Por eso nosotros creemos que cada persona necesita que Dios regenere al hombre y a la mujer.
independiente de su condición. Es decir, que su espíritu se dé una nueva vida a un ser que se degeneró por causa de su rebelión contra Dios, contra su Creador. Como le digo, independiente de su forma de ser, de su estado. Delante le decíamos con los homosexuales, que me caían mal las que eran locas, los homosexuales que son locas. Pero en realidad eso a nosotros no nos tiene que importar, pues sí. Al final a todos los tenemos que ver como gente que no tiene al Señor y necesitan de Él, y compartirle sea como sea. Eso nos manda Dios. Entonces, tan pecadores como la mayoría de estos reyes que hemos estado viendo. Quizás cuántos de ellos practicaron las mismas cosas que les estoy nombrando y más aún. Hermanos, el amor de Dios, su gracia, su poder, que se manifestaron en la muerte y la resurrección de Jesús a favor tuyo, a favor mío y de todos, es la única fuerza que es capaz de dar esa nueva vida que las personas necesitan y de producir ese nuevo nacimiento espiritual. Y nosotros, Dios hace la obra, pero nosotros somos instrumentos para llegar a las personas. Nosotros plantamos esa semilla, pero el Señor hace brotar. Mira, vamos a leer del versículo 25 al 32, donde vamos ahora nos lleva al otro reino, ¿cierto? Al reino de Israel, donde nos muestra que el próximo rey es Nadab, y también fue muerto y sucedido por Baasa. Mire, veamos del 25 al 32. Dice así: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Poquito. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, del rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Bueno, Nadab comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y gobernó por 2 años solamente sobre Israel, que es el reino del norte, en el cual hubo mucha intriga política. Y bueno, Nadab, dice la escritura que él era el hijo de Jeroboam e hizo como hizo su padre también, continuó con su idolatría y dureza hacia Dios. Y aquí fue el fin de la dinastía de Jeroboam. Aquí terminó. Si Jeroboam hubiera permanecido obediente hacia Jehová, Dios le prometió una dinastía duradera, como en la casa de David. Eso lo vimos en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 38. Pero debido al pecado de Jeroboam, aunque él disfrutó un largo reinado, su hijo solamente reinó
años. Eh, Antes del asesinato de Nadab y el asesinato de todos los descendientes de Jeroboam. O sea, mataron a todos, a todos, a todos. No quedó nadie descendiente de Jeroboam como para seguir reinando. Y así Dios usó un impío para destruir a otro. Ahora, uno creería que en algún momento habría paz, pero no fue así. Había un estado de guerra permanente entre Asa y Baasa. Hubo una guerra civil constante que agotó la energía y los recursos de ambos reinos. Entonces, esta situación resultó en que ambos reinos llegaran a ser súbditos de las potencias que se encontraban a su alrededor. Porque los reinos fueron invadidos una y otra vez por los egipcios, por Egipto, en el sur, y en el norte por Siria, y por último por Asiria. Entonces fueron invadidos y no los dejaron tranquilos en ningún momento. No hubo paz. Pero con todo eso, con todo lo que vivieron, simplemente no cambiarían su conducta, iban a seguir. Entonces, y vemos que ahora que se cumple la profecía de Ahías, silonita, con respecto a la casa de Jeroboam, donde Dios destruiría toda la descendencia. Eso se lo habían profetizado ya a Jeroboam, y así pasó. Hermanos, Dios está esperando a que nosotros seamos obedientes a Él en todo tiempo. Aparentemente no tenemos tanto que perder materialmente como los reyes de ese tiempo. Quizás no tenemos tanto poder como los reyes de ese tiempo, pero sí tenemos nuestra vida espiritual que está en juego si no somos obedientes. Entonces nosotros tenemos que tratar día a día, todos los días, tratar de agradar a Dios como Él quiere. Y como Él quiere, acá está la Escritura. Entonces, le animo, hermano, a que podamos ser obedientes al Señor. Hay algunas cosas que para mí en lo personal son muy difíciles, pero Dios puede tener el control de la vida de nosotros, es la idea. Así que eso, hermano, les quería compartir. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento de palabra, Señor. Gracias porque